mis hermanos, oremos al Señor, como es de costumbre en este estudio, también le pedimos al Señor que nos ayude a poder entender un poquito de la historia, ¿cierto? Y esperamos que sea de beneficio. Amén. Señor, le damos muchas gracias por permitirnos, Señor, estudiar acerca de la historia de la Iglesia. Tantos sucesos, Señor, que han pasado a lo largo de estos 2000 años, Señor, aproximadamente. Permítanos, Señor, conocer tal vez algo más de nuestras raíces. Ayúdenos a poder ver también aquellas cosas que van a venir a ser de edificación para nosotros. Ayúdenos también a interesarnos, Señor, por aquellos hermanos que contribuyeron mucho, Señor, con sus ministerios. En el nombre de Cristo Jesús, para su gloria. Amén. Amén, mis hermanos. Espero que no se queden dormidos hoy. El sol está muy fuerte, pero vamos con todo. Hoy me dio la gran tarea y grata tarea el hermano Cristian de poder exponer acerca de la Iglesia Reformada de los Países Bajos. No sé si usted ha escuchado alguna vez de los Países Bajos. La reforma en Holanda, que es muy importante. ¿La han escuchado? ¿Sí? Bueno, los que no lo han escuchado espero que puedan hoy conocerla. ¿Ya? La historia de la Iglesia Reformada de los Países Bajos. Bueno, mis hermanos, quiero hacer algunas preguntas para ver si están atentos con lo que el hermano ha estado enseñando en estos últimos tiempos. El pastor el domingo pasado tuvo una clase respecto a algo muy importante que se da, de hecho, en lo que tiene que ver hoy con el país reformado en ese tiempo, ¿cierto?, de Holanda. En la Reforma Protestante, ¿cierto?, ¿en qué país inició todo? Les costó, vamos de nuevo. ¿En qué país inició todo respecto a la Reforma? En Alemania. ¿Cuántos movimientos importantes de la Reforma hemos visto hasta ahora? Son 4, básicamente. Luteranos, bien. En este tiempo de la historia, el pastor el domingo pasado vio los cánones de Dort, ¿cierto? Y eso es año 1618, 1619, ¿cierto? En ese, digamos, periodo de tiempo, ya la reforma ya estaba, ¿cierto?, candente, fuerte, con todo. Y la reforma, digamos, en sus raíces tiene 4 brazos, más o menos, podríamos decir, de consideración. Luteranos, calvinistas, muy bien. ¿Cómo? Muy bien, vamos a dar un aplauso, hermano. Uno, hermano, para que no se gloríe, como dice Pablo. Mis hermanos, el hermano Cristian ha estado esforzándose mucho por enseñar acerca del luteranismo, ¿cierto?, que fue un movimiento muy importante. Hasta el día de hoy tenemos iglesias luteranas. Vimos también el calvinismo o los calvinistas, o más conocido como reformados. También vimos otra arista en la reforma que fue conocido como los anabaptistas, que significaba ¿qué cosa? Anabaptistas, ¿qué significaba? ¿Cómo? Rebautizadores, muy bien. Los anabaptistas, otro. Recuerden que casi todos los nombres que se le dieron a los diferentes grupos que surgieron, básicamente, o casi todos, eran como de una forma peyorativa, es decir, como, ya, este grupito aquí, esta cosa rara. Anabaptistas significa rebautizadores. Los anabaptistas tenían un credo parecido en ese sentido. Nosotros somos credo bautista y bautizamos. Una persona se bautizó siendo bebé, ¿cierto? Nosotros lo vamos a bautizar de nuevo, ¿cierto? En ese momento los anabaptistas también creían eso dentro de otras cosas, y fue un movimiento también importante de la historia. Y por último, como dijo bien el hermano Joan, los anglicanos, la reforma por Inglaterra, de donde ya nosotros ya empezamos a ver luces acá, de donde vamos a aparecer nosotros como distintivo reformado, y después vienen los bautistas. Usted y yo somos bautistas. Y todo esto van a ser, ahora ya pronto, yo creo que ya el hermano Cristian va a empezar a ver más acerca del credo bautista, las primeras iglesias bautistas, la iglesia quizá particular, general, etc. Pero ahí viene, digamos, de Inglaterra, con los anglicanos. Pero básicamente en la reforma, en la primera, digamos, los primeros 100 años, tenemos estas cuatro raíces. ¿Ya? Ahora, esto es una pregunta importante cuando necesitamos saber de historia reformada.
Mis hermanos, ¿cuál fue la base teológica de las iglesias reformadas en gran parte del mundo? No leáis, lean su corazón. Leíste la pantalla, hermano. Debiste haberte retirado cuando estabas en la cima. Miren la pregunta, ¿cuál fue la base teológica? No, digamos, no en el detalle, sino cuál fue la base teológica de las iglesias reformadas en gran parte del mundo. Catecismo de Heidelberg, bien, ahí tenemos una base teológica reformada. ¿Qué más? Cánones de Dort, la confesión belga. Carlitos no miró la pantalla, hermanos. Yo lo vi. Me debe de mí. Mis hermanos, estamos en la iglesia. Mis hermanos, la base teológica de la Reforma Protestante en aquellos años 1600 o de 1500, desde 1517 hacia adelante, cuando se empezó a formar todo, la base teológica era lo que se conocía y que el pastor también lo enseñó o lo mencionó al menos el viernes pasado, era lo que los reformados abrazaban como las tres formas de unidad. Los reformados básicamente abrazaban la confesión belga, ¿cierto? Los cánones de Dort y Catecismo de Heidelberg. Catecismo de Heidelberg que lo vio el pastor Humberto la semana pasada. ¿Qué se acuerdan del Catecismo de Heidelberg? ¿En qué lugar había sido? El hermano Carlos lo mencionó también en su Catecismo ortodoxo. Habló del Aladín no. Paladino tampoco, Paladín menos. Palatinado. La hermana estaba buscando su torpedo. En el Palatinado en Alemania, ¿se recuerdan que el pastor lo dijo? De ahí viene la confesión o el catecismo de Heidelberg, ¿ya? ¿1500 cuánto? 63, 1563. ¿Se dan cuenta? Desde el 1500 a 1600 empiezan a salir estas bases teológicas reformadas. Ahora, ¿por qué les comento o les hago estas preguntas? Porque la reforma en Holanda o el protestantismo holandés contribuyó mucho para la reforma. Pregunta, ¿dónde se hicieron los cánones de Dort, hermanos? En Paraguay. ¿Quién dijo eso, hermano? ¿Quién dijo Paraguay? ¿No? ¿Qué dijeron? ¿Alguien dijo Holanda? En Dort es una abreviación. Dort es una abreviación de una ciudad que se llamaba Dordrecht. Un dato curioso. Pero los cánones de Dort, donde nosotros decimos, hey, el tulip, ¿cierto? Eso fue en Holanda, hermanos. En Holanda. Por pastores holandeses versus otros pastores holandeses que se habían levantado porque eran discípulos de Jacobo Arminio. El pastor también enseñó algo muy honesto, que fue decir que Arminio no tenía los postulados que tenían los remonstrantes, ¿cierto? Remonstrantes eran 42 pastores, discípulos de Arminio, que cuando Arminio murió, ellos hicieron una especie de teología con respecto a la salvación, el modo de salvación, etc. Y dijeron, oye, nosotros vemos otra cosa. Y los reformados que tenían, la confesión belga, el catecismo de Heidelberg. Y ellos tuvieron que hacer entonces el sínodo de Dordrecht, donde dijeron, no, pues, ustedes están viendo cosas erradas, aquí está lo correcto, lo que nosotros siempre hemos creído como reformados, y quedó el canon o los cánones de Dort. Pero eso pasó en Holanda, hermano, por eso es importante que conozcamos la reforma holandesa. Ahora, otra cosa, la confesión belga. ¿Se recuerdan cuál fue el autor? El pastor también lo mencionó el viernes. Vamos a tener que mandarle otro WhatsApp al pastor. Nos pusieron atención el domingo pasado. ¿Quién escribió la confesión belga? El autor fue, completa la frase, Guido de... ¿Quién dijo eso? Por favor, salga de la sala. ¿Quién dijo eso? No, está bien. Está bien. Estoy tratando de hacerlo un poco más dinámico porque hasta yo me estoy quedando dormido. Guido de Bresse. Y ahora, Guido de Bresse era... ¿De qué país? ¿Charles?
Guido de Brest, ¿de qué país era? ¿Cómo? ¿México? Bélgica. Por poquito Carlitos, como diría. Por poquito Carlitos. La confesión belga, mis hermanos, el autor fue Guido de Brest y era un pastor holandés. Otro dato o datazo para la protesta o digamos la reforma en Holanda. Importante, ¿cierto? Porque la confesión belga era algo que abrazaban prácticamente la reforma en Europa. Entonces, también tiene allí en Holanda, digamos, su nacimiento. Así que eso como preámbulo a lo que vamos a ver para que vean la importancia de lo que pasó en la reforma holandesa. Los cánones de Dort, que nosotros tanto decimos, oye, qué buena esta sistematización del credo, cierto, calvinista, fue en Holanda, hermanos. De hecho, se usó un... Ahora, esto es otro dato que quizás muchos manejan, pero tal vez todos no, es que se le llama al cánones de Dort tulip, ¿cierto? Tulip significa tulipán, es una palabra en inglés, ¿cierto? Tulipán. ¿Y por qué? Los reformadores holandeses le pusieron tulip a la respuesta en contra de los remonstrantes o protestantes, ¿cierto? De Arminio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en Holanda, mis hermanos, la flor nacional en ese tiempo, adivinen cuál era. El clavel, excelente. El clavel. El tulipán, el tulipán. El tulipán, mis hermanos. El tulipán era la flor, digamos, por excelencia en Holanda. Entonces ellos usaron la flor para responder, digamos, como una manera de presentar autoridad en cuanto a lo que ellos creían. Por eso podemos ver de repente teólogos o doctores reformados hablando del canon de Dort, y cuando te explican, por ejemplo, la depravación total, te van a decir, depravación total se dijo para dar a entender esto, pero digamos, la frase quizás más exacta de la doctrina sería inhabilidad total, no sé si lo he escuchado, igual que limited expiation, tampoco sería como la que representa de más exacto, pero se puso por eso, para que diera el acróstico tulip. ¿Me entiende? De hecho, cuando usted vea quizás doctores como R.C. Sproul, él explica mucho acerca de eso, y otros también que son bautistas reformados también lo explican. Así que ahí se los dejo como dato curioso. Otro dato curioso, o más que curioso, algo que tal vez nos puedan decir, oye, no saben nada de Holanda. ¿Por qué? Porque no se llama Holanda, ni tampoco se llamaba Holanda. Eso después se puso y el país nunca debió haberse llamado Holanda. El país, mis hermanos, siempre se llamó Países Bajos. Holanda era como una provincia en Holanda, perdón, en Países Bajos. Ni siquiera era grande ni la más importante, pero se puso allá. Usted, le dejo la tarea de buscar un poco más, pero Holanda, por ejemplo, en los mundiales, cuando jugaba el equipo de fútbol Holanda, los mismos jugadores se presentaban en las conferencias a decir, Holanda no es el nombre de mi país, yo soy de Países Bajos, y yo quedaba, ¿qué onda está pasando? Era porque Holanda fue un nombre que se le puso después y hubo ahí un enredo. Pero el país de Holanda es más bien Países Bajos. Ahora, ¿cómo se llama el país hoy en día? Países Bajos. Creo que en el 2020 se vino a restituir el tema. Así que estamos hablando de Holanda para que podamos entender, pero en realidad es Países Bajos. Ahora, alguno debe haber pensado, la confesión belga por un pastor holandés, pero ¿cómo? Si es belga la confesión. Bueno, Holanda o Países Bajos, hermanos, en ese tiempo incluía el territorio a Bélgica. Muy bien. Luxemburgo y parte del norte de Francia. Holanda fue una de las primeras naciones, hermanos, en recibir la reforma protestante. Por eso es tan importante que aprendamos de ella. La nación de Países Bajos recibe la reforma y empezó, pero con todo muy importante, pero también debemos entender esto. Así como fue uno de los primeros países protestantes junto con Alemania, ¿cierto? Quizás Inglaterra. Fue la primera nación, hermanos, y esto es muy triste para nosotros, porque fue la primera nación con mártires protestantes. ¿Dónde empezaron a matar a los protestantes? Holanda. En Holanda. Y vamos a ver por qué pasó todo esto. ¿Por qué se reforma la iglesia en Holanda? ¿Qué fue lo que pasó?
De aquí ya debía haber cambiado como 4 diapositivas. Siempre me pasa lo mismo. Bueno, ahí está la bandera. Ahí está la bandera. Ahí está Holanda. A ver si me pasa acá. Ahí está el signo de Dort. Ahí está el signo de Dort. Y ahí está el tulipán. Miren, de hecho, en Holanda el tulipán es una cuestión pero espectacular. Hacen caminos de tulipanes, hermanos. De colores. Es un verdadero arcoíris en el suelo. La imagen no se ve muy bien porque el computador se ve raro en la tele, pero busquen tulipán holandés o tulipanes en Holanda y van a quedar pero maravillados. Y si son reformados, más. Y si son más reformados, pónganla en su casa, en un cuadro ahí. No, hermanos. Hay una iglesia holandesa. Bueno, avancemos. Aquí quedé, ¿sí? La iglesia reformada protestante en los Países Bajos fue iniciada, ¿cierto?, en el siglo XVI, luego de la reforma protestante iniciada en Alemania por el monje agustino. No, esta no es excelente. Muy bien, hermano Cristian, donde quiera que estés, has hecho un buen trabajo. Ay, no, perdón. La iglesia reformada holandesa antes no era reformada, ni tampoco holandesa, era Países Bajos. Países Bajos es meramente porque el nivel del mar en la tierra es más abajo. ¿Ok? Ok, la iglesia reformada holandesa fue creada durante la reforma protestante, durante los años 1500 al 1600. Numerosas personas, congregaciones eclesiásticas y algunos países fueron estimulados por ideas, ¿cierto?, que se levantaban, como varias veces ha dicho el hermano Cristian, digamos, delante del poder de la Iglesia católico romana. El poder establecido de la Iglesia católica romana, o más conocida por el acróstico ICAR, Iglesia Católico Apostólico Romana, según ellos, apostólico, bueno, ICAR. Los reformadores, o mejor dicho, la Iglesia en Holanda empezó a ver, o empezó a sentir ante el poder establecido de la Iglesia romanista en Holanda. Holanda, mis hermanos, o Países Bajos, era un país romano, donde el gobierno y la Iglesia Católica Romana eran una sola entidad. La Iglesia Romana tenía mucho poder en el Estado, ¿cierto? Y eso ya lo hemos visto. Pero también la Iglesia, digamos, Católica Romana en Holanda, las personas sufrían mucho ante la corrupción del Estado y de la Iglesia. O sea, veían una corrupción terrible en Holanda, mis hermanos. Era como nosotros ver en el Estado ahora con Boris, ¿cierto? Sin comentarios, no he dicho nada de nuestro gobierno, pero es como que si empezáramos a ver corrupción por todos lados, todo mal, todo dinero por debajo, inmoralidad, etcétera, y nosotros dijéramos, oye, esto está mal, esto está pésimo, y encima la batuta la lleva la Iglesia Católica Romana. Además, la iglesia en Holanda, ¿cierto?, veía las indulgencias igual como Martín Lutero, el monje agustino, veía como una horrorosidad, ¿cierto?, las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias, hermanos? ¿Sé qué? Se vendía el perdón de los... Ok, se apaciguaba, ¿cierto?, el hecho de no ir a la condena, ¿cierto? Se iba a un purgatorio donde ahí tú podías pagar y hacer ciertas mandas o cuestiones que hacían que el familiar saliera de ahí, tú salvaras tu alma cuando dejabas una moneda al fondo del cofre. Bueno, en Holanda, hermanos, ¿pasaba algo diferente? No, voy a mover un poquito porque no veo la tele. Ok. Pasaba exactamente lo mismo, hermanos. Entonces esto empezó a gatillar, hermanos, la reforma en Holanda. Empezó a gatillar la reforma en Holanda. El poder secular que tenía la Iglesia Católica Romana era tremendo, y los que mandaban también en la iglesia, los que tenían poder en la iglesia, era gente secular, gente que no conocía absolutamente nada, ni los credos más antiguos, ni los concilios, ni de Nicea, ni etcétera. No le interesaba absolutamente nada, era solamente objetivos políticos y de poder los que estaban llevando la iglesia. Por lo tanto, en Holanda estalla también la reforma protestante, luego de lo que pasó en Alemania. El poder establecido de la iglesia romanista, entonces,
su corrupción, la venta de indulgencias y el poder secular controlador en toda Europa, entre ellos en Holanda. Se levantan entonces los hermanos reformados, protestantes, diciendo, oye, estamos mal, mira lo que está pasando en Alemania, eso es la verdad, la salvación es por fe, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se empieza a levantar la iglesia reformada y empiezan a aparecer, ¿cierto?, las primeras protestas ante la iglesia católica romana y el Estado corrompido, empieza, mis hermanos, la primera o digamos la más importante persecución para la iglesia protestante en Holanda. Nuestros hermanos holandeses empezaron a sufrir la persecución más despiadada que existió en los albores de la Reforma. Ahora, tenemos que entender un detalle también de lo que pasaba en Holanda. En Holanda la iglesia estaba gobernada, ¿cierto?, por colonos españoles. Los holandeses estaban gobernados por los españoles. Los holandeses o de Países Bajos no eran independientes. ¿Ok? No eran independientes. Estaban subyugados por España. Y España era católica romana. El gobierno holandés era católico romano. Así que, el gobierno español era católico romano y ahí estaban subyugados. Naturalmente los reyes y reinas católicos, ¿cierto?, en Holanda no estaban felices de que muchos de sus súbditos intentaran subvertir su poder, es decir, no más poder español ni católico, basta con esto. No estaban para nada felices. Por lo que en realidad se volvió bastante peligroso, ojo acá a todos nosotros protestantes, se volvió bastante peligroso profesar creencias protestantes en gran parte de Europa. Esto también fue cierto en los Países Bajos, ¿ven? Y los católicos españoles que tenían el control del país en ese momento procesaron tristemente, despiadadamente y a veces asesinaron a aquellos que iban en contra de la ideología de la ICAR, Iglesia Católica Romana establecida. ¿Se dan cuenta? Así empezó nuestros amados hermanos en Holanda, defendiendo lo que nosotros hoy abrazamos como nuestros credos reformados, ¿cierto? El tulip. Bueno, para que llegásemos a eso, miren, digamos, la semilla holandesa, ¿cierto? Cómo los mataron. Y ahora miren lo que pasó. Ahí está la persecución, una imagen que puse. Los hermanos protestantes holandeses huyeron a Alemania, ¿cierto? Dijeron, aquí vamos a ser torturados, eliminados, no vamos a poder trabajar, no se puede, nos vamos a Alemania. Ahora, no se fueron a escapar a Alemania. Ellos estaban muy lejos de ser cobardes. Ellos más bien tenían otras intenciones. Los reformadores o la iglesia reformada en Holanda escapó a Alemania para poder estar resguardado, ¿cierto?, de la Inquisición. ¿Se acuerdan de la Inquisición? ¿Ya? El poder, ¿cierto?, para justiciar todo aquello que se considerase herejía por la Iglesia Católica Romana. Pero la Iglesia Católica Romana hoy en día hace así. No fuimos nosotros, fue el Estado que gobernaba. Fueron los españoles. La verdad es que no fueron los españoles, fue la Iglesia Católica junto con el gobierno español, eran uno solo, ¿cierto? Y huyeron a Alemania. ¿Para qué huyeron a Alemania o qué hicieron en Alemania, mis hermanos? En Alemania, hermanos, se presentó una preparación exhaustiva de nuestros hermanos reformados holandeses. En otras palabras, se fueron a Alemania a prepararse. Vamos a prepararnos, vamos a ganar estatura, vamos a ganar, digamos, apoyo, y eso fue lo que fueron a hacer y lo lograron. Ganaron mucho apoyo en Alemania de los hermanos también reformados y estudiaron, se prepararon, mis hermanos. En Alemania era seguro poder convivir y tratar temas teológicos para profundizar, acordar y avanzar en el desarrollo de la teología protestante. ¿Se dan cuenta? Ganaron apoyo de otros líderes reformistas o protestantes para volver a su tierra y ayudar a su gente holandesa. ¿Ven que no eran cobardes? ¿Por qué? Porque van a volver. Querían ir a ayudar a la iglesia o a las personas, ¿cierto?, a que la fe verdadera era la protestante, salvación por fe, la escritura es la regla de fe y conducta para el cristiano, inspirada por Dios, infalible, etc. Así que volvieron, vamos con todo, aunque nos maten, allí estamos, y llegaron a Holanda de nuevo. Y había un pequeño grupo de protestantes holandeses en 1571, ahí cuando vuelven, digamos, la masa protestante, pero sin embargo era un grupo muy pequeño. Los Países Bajos estaban bajo el control de la corona española.
o de la dinastía austriaca de los Habsburgo. ¿Ok? Eran dos hermanos de las entidades más poderosas en Europa en ese momento. Llevaban como la batuta ellas dos. Pero España estaba ahí, digamos, en Holanda, controlándolo todo. Así que esto fue particularmente problemático para los holandeses. ¿Por qué? Porque los holandeses naturales, digamos, no la iglesia como tal, veían que este gobierno español, y que además era católico romano, ellos se concentraban en a ver si el país estaba haciendo bueno con su gente o no. Por lo tanto, ellos veían que recaudaban fuertes impuestos ante el pueblo, cosa que no los dejaba vivir, ¿cierto? Vivían muy mal porque había mucho impuesto. Ahí puse, recaudaban fuertes impuestos. Otra cuestión que hacía que los hombres en Holanda sufrieran mucho eran las leyes injustas. Leyes muy injustas, era casi como, a ver, tal vez como, oye, ¿sabes qué? El Nacho me tiene que pasar su vehículo, ¿por qué? Porque yo lo digo, es injusto, ¿cierto? Por lo tanto, el Nacho no estaría tranquilo, Nacho diría, oye, qué injusto, ¿cierto? Y vienen los holandeses protestantes, yo sé que es injusto, es muy injusto, porque la palabra de Dios dice algo totalmente contrario. Debemos levantarnos contra... Y Nacho me va a decir, amén, vamos, y empezó a levantarse, ¿cierto? La gente en Holanda versus el Estado. Era solo un ejemplo. Nacho, pronto tendrás tu auto. Pronto. Lo acabo de... Vamos con todo. También luchaban contra la independencia, ¿cierto?, para Holanda. Es decir, estaban subyugados. ¿Quién quiere ser subyugado? Estaban en Países Bajos, pero gobernados por españoles. Es como nosotros acá, gobernados también por los españoles en su tiempo. Nadie quiere estar gobernado, ¿cierto? Queremos ser, o querían ser libres. Así que este es el contexto en el cual se encuentra la iglesia cuando vuelve de Alemania y ve que estaba semejante panorama y el protestantismo venía con todo para ir ante el Estado y la iglesia católica romana. ¿Se entiende? Es así, hermanos, como empieza una de las guerras también más importantes en la historia del cristianismo, porque la guerra se llamó de los 80 años. Ahora, esta es una pregunta de erudición muy técnica, yo sé que no todos van a poder responder. ¿Por qué se llamaba la guerra de los 80 años? Es difícil. Porque duró 80 años, muy bien. Exactamente, duró 80 años. Miren, 1568 a 1648. Si usted calcula, tiene exactos 80 años. Y eso duró. Bueno, este descontento desembocaría en una guerra entre los Países Bajos y sus gobernantes españoles colonos. Así que podríamos decir, ay del gobierno español, que se le levantó el pueblo ante sus injusticias y la iglesia protestante estaba allí, digamos, no vamos a decir llevando la batuta porque no fueron rebeldes como tal, pero sí fueron muy importantes, muy importantes. Y de hecho es lo que vamos a hablar ahora en el siguiente, me pasé, ahí hay una imagen. La importancia de la iglesia reformada en Holanda y en su independencia. Los españoles controladores de Holanda eran incondicionalmente católicos romanos, ya lo dijimos, ¿cierto? El apoyo a la iglesia reformada fue una forma de que los holandeses mostraran su descontento ante el dominio español. La gente apoyó la reforma. ¿Por qué? Porque estaban descontentos con el Estado, ¿cierto? Es natural. Y es bueno que lo hayan hecho porque la reforma va a presentar leyes justas, ¿cierto? Así que la iglesia reformada, mis hermanos, para que sepamos de historia reformada y del cristianismo, fue un símbolo. Nuestra iglesia reformada holandesa fue un símbolo para la independencia holandesa. Es decir, cuando usted vaya a Holanda, si el Señor lo manda a misiones allá, y usted esté predicando el evangelio y diga, oye, tu religión no sirve para... ¿Sabías que por la reforma protestante tú eres libre hoy? Ay, no sabía, perdón. Ah, ok. ¿Se dan cuenta? Es importante conocer historia. Si no hubiesen llegado, ¿cierto?, los protestantes que fueron martirizados, que se fueron a Alemania y que después volvieron y con todo se presentaron, usted estaría ahora llamándose España, ¿cierto? O quizás, ¿de qué? No. La iglesia reformada entonces fue un símbolo de la independencia holandesa. Es importante destacar que la iglesia reformada se convirtió en la religión estatal de facto de los Países Bajos durante este tiempo y nunca abandonó el control, sino hasta unos siglos más adelante.
¿Qué quiere decir esto? La guerra la ganó los Países Bajos, que estaban comandados básicamente por la Reforma Protestante. Por lo tanto, ahora, ¿qué tenemos en Holanda? Un país reformado. Ahí cambiaron los papeles, ¿cierto? Y ahora el país es reformado. Y el país es independiente, la independencia de Holanda ante sus soberanos españoles. Bueno, eso ya lo dije. Así que aquí tenemos el panorama de la iglesia reformada en Holanda, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasó con esta iglesia entonces? Vamos con la historia de la iglesia reformada. La iglesia reformada en Holanda empezó a crecer y a crecer y a crecer como espuma, muy rápido en tamaño y en poder. Los misioneros reformados holandeses difundieron sus ideas por todo el mundo, especialmente en Sudáfrica y en América. América, ¿cierto? Podríamos decir que es igual a United States, Estados Unidos. Y Estados Unidos es reformado, llegó la reforma porque los hermanos protestantes holandeses hicieron misiones en... ¿Quién dijo Alemania? ¿La Nico? ¿La hermana Carola? Miren. ¿Cómo llegó la reforma protestante a Estados Unidos? Más conocido como América en ese tiempo. Por los protestantes neerlandeses, holandeses o de Países Bajos. Vamos a ver cómo la reforma hace misiones en New York. ¿Conocen New York? Pronto van a ir a evangelizar allá. Espero que sea evangelizar. Pero podríamos decir que la iglesia holandesa contribuyó mucho en la reforma en América, hermanos. Es muy importante lo que hace la iglesia holandesa reformada en América. Así que bueno, en resumen, la iglesia reformada holandesa se formó a partir de la reforma protestante. Los líderes de la iglesia huyeron de la opresión española para desarrollar su teología y su base de poder en la Alemania protestante antes de regresar renovados y listos para enfrentarse a su señorío, a sus señores coloniales. La iglesia reformada jugó un papel clave en la guerra de los 80 años, ya lo vimos. Por su importancia e influencia durante este tiempo se convirtió y siguió siendo la religión estatal de los Países Bajos durante muchos siglos. Pregunta a mis hermanos, yo creo que esta ya se la sabe. ¿En qué creía o en qué cree la iglesia reformada holandesa? ¿En qué creía en ese tiempo la iglesia, o digamos la iglesia reformada? ¿Qué cree holandesa? Catecismo belga, confesión belga. Ya, muy bien. Los cánones de Dort, catecismo belga o confesión belga. ¿Qué más? Heidelberg, las tres formas de unidad, ¿cierto? Bien, en esto creía. Correcto. Perfecto. Tenemos que darnos cuenta que obviamente los reformados holandeses eran calvinistas. En ese tiempo, calvinistas, digamos, se le identificaba porque creían en el tema de la predestinación, elección, etc. Eran también, la iglesia reformada en Holanda defendía la suficiencia de las escrituras. ¿Le parece conocido esa frase, la suficiencia de las escrituras? ¿Quién me puede decir qué significa la suficiencia de las escrituras? ¿Mi hermana Carola? ¿Qué es lo que necesitamos? Amén. La escritura es suficiente para todo lo que necesita el creyente en cuestiones de su salvación, del conocimiento de Dios, etcétera. En cuanto a su fe y en cuanto a cómo debe manejarse en su fe, las escrituras son totalmente suficientes. ¿Esto lo cree la Iglesia Católica Romana? No. ¿Qué cree la Iglesia Católica Romana? En el magisterio, la tradición y la escritura. Ellos no consideran la escritura como suficiente. Ellos necesitan su magisterio y necesitan su tradición. Estas tres le llaman tripié y para ellos estas tres son la suficiencia. Nosotros decimos no, porque los hombres se equivocan. ¿Se acuerdan lo que decía el hermano Cristian? ¿El hombre es falible o es infalible? Falible, ¿cierto? Ya tenemos entonces rasgos protestantes holandeses, reforma holandesa, muy bien.
Si nosotros decimos, no, tal hombre tiene razón porque él lo dijo, ¿dónde está la reforma, cierto? No está. Las escrituras son las suficientes y era la regla. Esto es lo que creían los holandeses. Se destacaban por eso. La iglesia reformada en Holanda tomaron, cierto, la confesión belga, el catecismo de Heidelberg. Ahora, ¿cuándo tomaron el catecismo de Heidelberg? Cuando el catecismo de Heidelberg se tradujo al chino, al mandarín o al holandés. ¿Quién fue el genio que dijo holandés? Muy bien. Cuando se tradujo al holandés, pudieron leerla en el país y dijeron, esto es hermoso, esto se ajusta a lo que vemos en las escrituras, abrazamos el catecismo de Heidelberg. Los cánones de Dort, ¿cierto? Que ya sabemos su trascendencia en Holanda, ¿cierto? Jacobo Arminio era discípulo de Teodoro de Beza, Teodoro de Beza era discípulo de Juan Calvino. Arminio no era tan arminiano como hoy se cree, cuando usted diga, no, es que Arminio, ojo, yo creo que si estudiamos Arminio podríamos encontrarnos con varios desajustes con lo que nosotros pensamos de Arminio. Sin embargo, el arminianismo debemos entenderlo como tal, pero hacer la distinción de que los arminianos de aquel tiempo presentaron cosas diferentes a lo que Arminio decía. Es decir, Arminio tenía ciertos conceptos diferentes, es cierto que enseñaba cosas que no cuadraban mucho con el calvinismo, pero los arminianos en el sínodo de Dort sí que presentaron algo que iba mucho más allá a lo que Arminio hubiese pensado. ¿Se entiende? Ok. Es ahí donde entonces la iglesia reformada holandesa dice, oye, esto no es lo que nosotros creemos, aquí está la confesión belga que nosotros abrazamos, y salió el Tulip, y confesión Heidelberg también ya la tenían, etc. Bueno, la importancia como referentes reformados continentales ya la vimos en América. ¿Cómo pasó que se fueron a América? Bueno, estaban buscando alguna manera de poder llegar a poder hacer negocios a América. Encontraron un lugar, para hacerlo bien resumido, porque ya estamos terminando. Ahí está Juan Calvino, ahí está el sínodo, ahí está la importancia como referentes. Bueno, ¿cómo pasó? Bueno, la iglesia holandesa llega a Estados Unidos. En Estados Unidos ellos tenían una cosa que se llamaba, o lo llamaron los consoladores de los enfermos. ¿Qué es esto? La iglesia holandesa empezó a enviar a Estados Unidos o a América a personas para establecerse allá, tenían que trabajar. Cuando llegaron allá lograron trabajar y mandaron 2 misioneros a los cuales le llamaron los consoladores de los enfermos, que llevaban doctrina, llevaban el evangelio, llevaban la reforma y ahí enseñaban de manera esporádica. Pero el primer ministro permanente es otro hombre que, aquí tengo el nombre. El primer ministro permanente se llamó Jonas Michels. Él fue el que ya definitivamente se quedó allá, un reformado holandés, para, digamos, pastorear a la gente que empezaba a creer en la reforma protestante en América. Oficialmente fueron reformados independientes en América. Con los años ya había en América una iglesia reformada. Y bueno, la separación de protestantes en América es otro tema que tenemos que ver rápidamente. Empezó a armarse la reforma protestante holandesa en América. Pero en América, cuando dejaron, digamos, las iglesias armadas, empezó a ver que empezaba una inclinación de ciertos credos que se separaban de los cánones de Dort, que se separaban de la confesión belga, que se separaban del catecismo de Heidelberg. Por lo tanto, los reformadores que iban a enseñar y todo el tema empezaban a revisar y dijeron, oye, lo que ustedes están haciendo está separado de lo que nosotros vinimos a enseñarles. Por lo tanto, empezamos a ver que se empezaron a separar, ¿ya? Se empezó a separar la iglesia reformada holandesa con los americanos, entre comillas, reformados, porque empezaron a tener otros credos. Así que, bueno, en 1822 empezaron a ver estos quiebres por una enseñanza que se llamaba la nueva divinidad o Hopkinsianismo, llamado así por Samuel Hopkins, que era de esta teología, que presentaba algo diferente al libre albedrío que nosotros conocíamos reformadamente. La satisfacción de Cristo era diferente y, bueno, los cánones de Dort también eran allí muy diferentes. Por lo tanto, se separaron, mis hermanos. Ahora, cuando se devolvieron a Holanda, tuvieron problemas en su país propio. ¿Por qué? Porque cuando llegaron a Holanda se dieron cuenta que el Estado, que había sido consolidado como protestante, ¿cierto?,
Ahora el Estado había cambiado las cosas. El Estado estaba queriendo tomar parte en la iglesia. El gobierno irlandés cambió los fundamentos estructurales en el funcionamiento de la iglesia reformada en Holanda. Lo cambió todo, pasando por alto lo determinado en el Sínodo de Dort, la Confesión Belga y el Catecismo de Heidelberg. Sus gobernantes desestimaron las tres formas de unidad y pelearon en contra de los reformadores y dijeron: nosotros no vamos a aceptar ni cánones de Dort, ni mucho menos. ¿Ok? Así que empezó a ponerse todo color de hormiga. Como estaba todo color de hormiga en Holanda, se levantaron los protestantes avivados de corazón, ¿cierto? Y se transforma en un verdadero avivamiento, hermanos, y se empezaron a separar del Estado. Y como estaba el Estado, ¿cierto?, arraigado con la reforma, ¿por qué? La Confesión Belga, ¿qué dice acerca de, esto lo dijo el hermano Cristian, vamos a ver si repaso, digamos, de la clase. El hermano Cristian va a ver este estudio. ¿Qué decía la Confesión Belga respecto a Estado e Iglesia? ¿Eran dos entidades separadas? ¿Eran juntas? ¿Separadas? Voy a repetir la pregunta. ¿Qué decía la Confesión Belga respecto al Estado y la Iglesia? ¿Era un tema aparte o tomaba parte ¿Eran separados? ¿Qué dice por acá el ala A? Voy a dejar la tarea para casa mejor, para que lo estudien. Pero esto creía la Iglesia Reformada antes. Anótelo ahí para que lo busquen. La Iglesia Reformada en general, en los primeros albores, decían que Dios era quien ponía los gobernantes y no por nada llevaba la espada. Por lo tanto, cuando el gobernante dictaminaba algo, la iglesia debía sujetar. ¿Se acuerdan la Ginebra de Calvino? ¿Cómo tenía Estado e Iglesia Calvino? Ya, tarea para la casa. Es importante, porque nosotros como bautistas, nosotros hacemos una separación, ¿cierto? Los hermanos reformados inicialmente no era tan así. Así que se las dejo tarea para la casa para que no nos alarguemos tanto. Pero el hermano Cristian estuvo repasando la Confesión Belga y la vio parte por parte, igual están los videos en el WhatsApp. Bueno, ¿por qué se levantaron en Holanda? Porque obligaban a bautizar a los hijos de los miembros no comulgantes. El Estado decía: bauticen a los que no vienen a la iglesia. Y los protestantes decían: no, pero ¿cómo los vamos a bautizar? Obligaban a la iglesia estatal a ser dirigida por el gobierno y persiguió a los separatistas apostando soldados en sus casas. Es decir, ponían soldados en las casas para poder perseguir a los protestantes, porque los protestantes estaban separándose del Estado. Multaban a los que asistían a reuniones de más de 20 personas, hermano. Una multa, imagínense la persecución. Y eran encarcelados los que no pagaban el impuesto. Por lo tanto, los reformadores del avivamiento están allí en un verdadero atrincado contra el Estado, y ahí está la reforma nuevamente luchando, y vuelven en 1847 a América. Emigraron plantando iglesias reformadas, independientes y colonias, uniéndose a la la iglesia reformada americana, que fue, ¿cierto?, sembrada por la iglesia holandesa. Bueno, para terminar, mis hermanos, cuando emigraron los holandeses a España, vieron tristemente una realidad que ya se estaba dando de hace mucho tiempo atrás. Esto es historia, mis hermanos, ¿ya? Cuando volvieron los hermanos holandeses, y con esto termino, me pasé 4 minutos, con esto termino. Los emigraron a América, ¿cierto? Y empezaron allí a congregarse, a poner sus iglesias reformadas, independientes una de la otra, pero empezaron a ver que las iglesias reformadas holandesas que habían sido sembradas antes no llevaban la reforma como tal. Miren aquellos 8 puntos que la iglesia reformada holandesa reclamó como imposibles de llevar cuando te quieres llamar reformado holandés. Número 1, la predicación del catecismo de Heidelberg, que era una característica de la iglesia reformada holandesa desde antes del Sínodo de Dort, era inexistente en las iglesias. Qué malo, ¿cierto? Para los holandeses era inaceptable. 2, no se celebraban las 5 fiestas evangélicas o reformadas que llevaban la tradición reformada en Holanda. ¿Cuáles eran? Navidad, Viernes Santo, Pascua, la Ascensión de Cristo y Pentecostés. Hermanos, estas eran 5 fiestas que la iglesia reformada
abrazaba y siempre llevó en la reforma. Esto es historia, si usted quiere lo puede revisar. No lo llevaba entonces, ya desestimó esa fiesta en la iglesia americana. Punto número 3, el bautismo se administraba en privado en las casas, no era público, se hacía a escondidas. Número 4, los afroamericanos eran segregados de la mesa del Señor. Qué tremendo, hermanos. Eran puestos al lado de la mesa del Señor. 5, se aceptaba la afiliación de miembros de logias masónicas. No, hermanos. 6, algunos ministros y ancianos se unieron a un servicio de comunión metodista. Y eso para los reformadores holandeses no podía ser. 7, los himnos y los coros empezaron a tener protagonismo. ¿Qué himnos y qué coros estamos hablando? Del Estado, digamos, los gobernantes en América empezaron a imponer qué himnos tenían que tocar, etc. La escuela, número 8, la escuela dominical suplantó la enseñanza del catecismo. Mis hermanos, esto pasó en aquella época. Ahora, de ese tiempo a esta parte, empezamos a ver diferentes doctrinas que empezaron también a hacerle mucha incomodidad a los reformadores holandeses de la iglesia holandesa. Dispensacionalismo premilenial. ¿Alguien lo ha escuchado? Surgió entre medio de las iglesias holandesas y los protestantes reformados dijeron, ¿qué es esto? Esto no es reforma. Esto no es protestantismo del que nosotros vinimos a instaurar, por el cual nosotros luchamos. 2, negaban el reinado de Cristo sobre la iglesia. 3, la unidad del Antiguo y el Nuevo Testamento lo veían de otra manera, casi que por separado, casi que abiertamente dispensacionalista. Así que bueno, eso fue lo que pasó, ya estamos hablando de 1918-1920. El último alegato controversial en la iglesia holandesa se dio en lo siguiente, se cuestionó la infalibilidad y la autoridad de la Escritura. Se puso en duda algunos milagros bíblicos explicándolos por causas naturales. Esto en el contexto de la iglesia reformada holandesa, y se hizo un sínodo en 1922 donde se condenó todas esas opiniones heréticas. Mis hermanos, lamentablemente esta tendencia general del cristianismo estadounidense, ojo, a disminuir la autoridad de las Escrituras condujo al declive de la CRC, que es la reforma holandesa, durante las décadas siguientes, especialmente en los años 60, creció la indiferencia doctrinal resultante de una interpretación más liberal de las Escrituras. La iglesia holandesa protestante subía, bien, muy bien, después bajaba y luchaba con doctrinas que aparecían, ¿cierto? Y allí tenemos la iglesia reformada holandesa en la actualidad, luchando, ¿cierto?, con ciertas, lo que ellos consideran malezas doctrinales, como ciertas cuestiones que vienen a empañar la doctrina ortodoxa, ¿cierto?, que defendía la confesión belga, catecismo de Heidelberg, canon de Dort, calvinismo, suficiencia de las escrituras, etc. Es algo que la iglesia ha luchado hasta el día de hoy, y estamos hablando de la iglesia holandesa, mis hermanos. Con eso terminamos hoy. Eso fue la protesta o la reforma en Holanda. Oremos porque me pasé por 8 o 6 minutos. Señor de gloria, muchas gracias le damos por permitirnos estudiar. Gracias por poder revisar la historia, Señor, de la iglesia protestante y reformada en Holanda. Ayúdenos a estudiar más acerca del tema para poder ser más instruidos y también ser más bendecidos con nuestras raíces, Señor, que creemos de todo corazón que estamos siendo fieles, Señor, a su voluntad en su palabra. En el nombre de Jesús le agradecemos, Señor. Amén. Amén.